Buenas noches para todos. Uy. Buenas noches para todos. Bien, bien, Lucas. Lucas sí está agradado de saludarme. Bueno, mis hermanos, para mí es un privilegio esta noche poder estar acá con ustedes, estudiando la palabra del Señor. Realmente es una dicha poder tener este libro en nuestras manos y saber que es el Espíritu de Dios quien nos habla, quien nos da la capacidad de poder conocerle, de poder interpretar de una manera correcta su palabra. Por eso les pido que vamos a orar, que sea Dios quien nos hable hoy a través de su Santo Espíritu, que sea Dios quien nos muestre a través de su palabra lo que Él nos quiere enseñar y que todos salgamos edificados hoy por el mensaje de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces vamos a orar al Señor diciéndole que siga siendo bueno con nosotros y que nos muestre todo lo que Él quiera mostrarnos en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos, de poder congregarnos y entender que realmente somos tus hijos y que tú, como ese buen papá que eres, nos hablas a través de las Escrituras. Gracias, Señor, porque siempre lo has hecho, siempre nos hablas, nunca te callas, Dios, porque tu palabra siempre está presente. Somos nosotros los que muchas veces la olvidamos, la dejamos a un lado, la ignoramos o en el peor de los casos acudimos a ella, pero sin ni siquiera tener discernimiento de lo que ella nos dice. Acudimos a ella, pero para sacar interpretaciones personales, Dios, para el beneficio nuestro. Por eso en esta noche, Señor, te suplico que sea usted hablando a nuestras vidas y que nos lleve usted al entendimiento de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Números, Números capítulo 24. Números capítulo 24. ¿Listo? ¿Estamos allí? Dice la palabra del Señor en el verso 3. Vamos a leer del verso 3 al verso 6. Números capítulo 24, del verso 3 al verso 6. Dice: entonces tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. El contexto de esta historia es el profeta Balaán. ¿Por qué recordamos a Balaán? A Balaán, ¿quién le habló? Una burra, ¿cierto? A Balaán lo contrata un rey llamado Balac para que maldiga al pueblo de Israel. Y este libro de Números me gusta mucho porque el libro muestra la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. La fidelidad de Dios a pesar del pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Y el contexto de este pasaje es el siguiente: Balaán está en el cerro de una montaña siendo pagado por Balac y va a maldecir al pueblo de Israel porque ese era su cometido. Cuando Balaán abría la boca para maldecir, solamente traía bendición porque Dios no le permitía maldecir a su pueblo. Y me llama la atención el verso 5, dice Dios a través de Balaán: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Una pregunta: ¿era hermoso este pueblo? ¿Se comportaba bien este pueblo? ¿Era un buen pueblo? Cuando Dios lo tomó porque era lo mejor de la tierra. ¿O qué era? Era tremendo, terrible, rebelde. ¿Qué lo hacía hermoso? ¿Qué lo hacía bonito?
tus tiendas esparcidas. ¿Alrededor de qué estaban esparcidas las tiendas de Israel? Alrededor del tabernáculo. ¿Sabe por qué Dios veía hermoso a Israel? Y a través de Balaán lo manifestó. Porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Era un pueblo especial, era un pueblo diferente, un pueblo común y corriente, cuando se comportaba igual que los demás, pero el pueblo de Dios habitaba en medio de él, y esto lo hacía ¿qué? Especial, lo hacía hermoso delante de los ojos de Dios. Yo llegué a la siguiente conclusión. O sea que hay cosas que no son hermosas según por lo que se ve, sino por quien está en ellos, ¿cierto? Y hoy me reía y le dije a Marcia, Marcia, hoy te voy a sacar otra vez allá de ilustración. No, otra vez. Marcia tiene un problema en los ojos, un problema grave. Marcia a veces me mira y me dice, y mi amor, vos sí sos lindo. Y hoy que estudiaba esto yo dije, es Dios en mí, me ve lindo porque Dios habita en mí. Marcia es una mujer hermosa, más grande que yo, eso no es un secreto, ¿no? Se nota, y a veces pone unas suelas altas y pues me hace dar hasta pena a veces, me queda muy grande. A veces juego fútbol en un campeonato yendo para la ermita y cada vez que llego dice uno de los compañeros, este muchacho sí es suertudo, siempre lo trae la mamá a ver jugar. Y me llama la atención eso, Marcia, cada rato estoy por ahí yo parado, a veces mal arreglado, y Marcia me mira y me dice, mi amor, vos sí sos lindo. Y yo la miro y yo digo, Marcia tiene un problema en los ojos. Y me llama mucho la atención esto de Marcia, y yo a veces he tratado de entenderla, y yo la miro cuando ella me está admirando a mí, y yo digo, Marcia me tiene que ver como un tipo grande, de ojos claros, acuerpado, no me veo barriga. Marcia me tiene que ver así para que me diga eso. Y voy a jugar y Marcia me dice, jugaste súper bien. Y yo, pero pues no hice nada. Y hablo en algún lado y mi amor, vos sos muy inteligente. Y Marcia está grave, está grave. Pues miren, muchas veces suele suceder así. Y en este caso el pueblo de Israel era hermoso delante de los ojos de Dios porque la presencia de Dios habitaba en él. ¿Cómo habitaba Dios o cómo se manifestaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel? A través del arca, ¿cierto? Pero ¿cómo así que Dios se manifestaba a través del arca? ¿Por qué no era Dios mismo manifestándose en medio del pueblo? Pues resulta que en el Edén el hombre pecó, ¿cierto? Desobedeció. El hombre desobedeció y el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Y el hombre, queriendo acercarse a Dios en sus propias fuerzas, cada vez se alejaba y se alejaba y se alejaba aún más. Vino el diluvio y volvió y inició todo nuevamente, pero el hombre volvió y fracasó y se siguió alejando. El pueblo se fue esclavizado a Egipto. Y algún día apareció un hombre que se llamaba Moisés. Y Dios lo llamó al monte del Sinaí y Dios le habló. Y entre todo lo que le dijo, me vas a construir un arca de esta y de esta manera. Y le dio las características. Y dice que cuando Moisés se dispuso a construir el tabernáculo con las medidas y las características que Dios le dio y el arca, ¿el pueblo qué hizo? El pueblo pecó. Dios tratando de acercarse al pueblo, pero el pueblo echando para atrás, retrocediendo. Y vemos que aunque Dios hablaba delante de la presencia del Señor, Moisés hablaba con Dios delante de la presencia del Señor, el día que construyeron el tabernáculo y que el arca se estableció en el lugar santísimo y que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo, Moisés, que podía hablar con él, ese día no pudo ingresar al tabernáculo y se quedó viendo el tabernáculo ¿cómo? De lejos del arca. No podía ingresar. Pero el libro de Levítico narra algunas cosas, algunas leyes. Los que están en la clase del pastor Fabio saben a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Las leyes sociales, las leyes legales y las leyes ceremoniales. Cuando el pueblo de Israel empezó a realizar todas estas
prácticas ceremoniales que hablaban en el libro de Levítico del sumo sacerdote, del cordero, de cómo se debía hacer el sacrificio, de la expiación, de la propiciación. Se acaba el libro de Levítico y el problema que Moisés y el pueblo de Dios se enfrentó al no poder entrar al arca o al tabernáculo o al lugar santísimo se solucionó. Números capítulo 1 habla que ya no Moisés miraba de lejos, sino que Moisés estaba ¿dónde? Dentro del tabernáculo hablando con el Señor. Después empiezan a desmontar el tabernáculo y empiezan a deambular por el desierto, y el que los guiaba era ¿quién? Dios a través del arca, la manifestación del arca y la nube arriba y la llama de fuego, la columna de fuego, y Dios los ¿qué? Los estuvo guiando por todos lados. Luego en primer libro de Samuel capítulo 6 dice que Saúl salió a combatir contra los filisteos, y cuando vio que estaba perdiendo la batalla dijo: vaya, traigan el escapulario rapidito, que el escapulario está santificado y de pronto con esto sí vamos a ganar la batalla. ¿Una qué? Una reliquia. Dijo: vaya, traigan el qué, el arca. De pronto el arca, como el arca, quién sabe qué serán los poderes que tiene, esto nos va a ayudar y el arca nos va a dar la victoria contra los filisteos. ¿Saben qué pasó? Los filisteos capturaron el arca y se llevaron lo más preciado que tenían los israelitas. Utilizaron el arca no como la manifestación de la presencia de Dios donde se tenían que acercar con santidad, sino como una simple reliquia que les iba a dar la victoria. Y llegamos a primer libro de Samuel capítulo 7, que fue el que estuvieron leyendo ahorita nuestras hermanas. Primer libro de Samuel capítulo 7, y vamos a estar hablando acerca de lo siguiente. Miren, en primer libro de Crónicas capítulo 13, el verso 3, dice que el rey Saúl, que fue el rey que gobernó antes de David, dejó botada el arca de Jehová por 20 años en la casa de un hombre que se llamaba Abinadab. ¿Le importaba a Saúl estar delante de la presencia de Dios? No le importaba, no era interesante, no era importante para él, por eso la dejó ¿qué? Botada. Y en ese contexto arranca el capítulo 6 de segundo libro de Samuel. Y la enseñanza de hoy tiene como título, mis hermanos, el siguiente título: hacer caso nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. Hacer caso nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. ¿A cuántos les gusta disfrutar de la presencia de Dios? ¿Seguro? Porque a veces, según cómo nos comportamos, parece que no. Porque si nos gusta disfrutar la presencia de Dios, entonces debemos hacer ¿qué? Caso. Porque no hacer caso trae consecuencias. ¿Vio lo que le pasó a las niñitas, estas pequeñitas ahorita? Por no hacer caso, ¿sufrieron consecuencias? Sí. En este caso, hacer caso nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. Miren, David recordó que el arca estaba botada y se dispuso a traerla. Y para él era muy importante traer el arca porque era la manifestación de la presencia de Dios. Y dice en el verso 1 que reunió a los escogidos de Israel, a las mejores tropas de Israel, por si algún filisteo, alguna amalecita o alguna otra nación se atravesaba a pelear o a quererles quitar el arca, escogió a los mejores soldados, a 30,000, o sea un batallón ¿qué? Grande, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar el arca de allí de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y miren, muchas veces hemos tenido el deseo de estar delante de la presencia del Señor. Yo creo que un verdadero creyente, ese es el anhelo más grande, ¿cierto? Estar delante de la presencia de su Señor. Y miren, primer principio de la enseñanza de esta noche: hacer caso nos lleva a disfrutar de la justicia de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos disfrutando la justicia de Dios? ¿O más bien la padecemos? Un ejemplo: ¿cuántos al ver el tránsito se alegran y pasan contentos y disfrutan la justicia? ¿O cuántos les toca meter un reversazo y meterse en contravía desde la puerta falsa de la catedral hasta la iglesia de la Torcoroma? Porque no disfrutan la justicia, porque no están haciendo ¿qué? No están haciendo caso, no tienen los papeles al día o no llevan el casco, por eso padecen la justicia. Y viene el comparendo y el lloro y Dios, ¿por qué? Pero no hace caso, por eso padece la justicia. En este caso, David se dispuso a traer el arca
y quiso hacerlo a su manera, parecido a nosotros. ¿Queremos acercarnos a Dios a nuestra manera o estamos juiciosos leyendo la Biblia para ver cuáles son las condiciones que Dios pone para acercarnos a Él? Miren, ¿cuál fue la estrategia que utilizó David para acercarse a la presencia de Dios, en este caso al arca? Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿A quién le gusta estrenar acá? ¿Quién quisiera estrenar un carro nuevo mañana? Sacarlo de agencia. Qué belleza, ¿no? Un Toyota nuevo. Yo creo que acá todo el mundo dice, qué chévere, vamos a estrenar un carro nuevo, vamos a montar el ¿qué? El arca. Seguramente Dios se va a poner ¿qué? Contento porque lo vamos a poner a estrenar con el arca, un carro nuevo. La ley decía que el arca debía ser transportado por bueyes. Miren, David quiso acercarse a Dios sin hacer caso e ignoró la justicia de Dios, utilizando una estrategia secularizada. ¿Sabe quién hizo esto? ¿Saben quién construyó un carro nuevo para llevar el arca de un lado a otro? Los filisteos. En primer libro de Samuel, capítulo 6, cuando se robaron el arca, cuando lo quisieron devolver porque Dios les envió enfermedades y consecuencias, construyeron un carro nuevo y ¿qué? Y enviaron el arca. David no quiso hacer las cosas como Dios decía en su palabra, sino que imitó lo que los filisteos habían hecho y montó el arca en un carro nuevo. Una estrategia secularizada. ¿Cuántos de los que estamos acá nos queremos acercar a Dios, no como la Biblia lo dice, sino como el mundo nos lo quiere imponer? En la denominación Alianza hay un personaje que era bastante conocido, que un día dijo, en los carnavales, nosotros los creyentes nos deberíamos unir a los carnavales y salir con una pancarta en un camión y decir, nosotros los aliancistas contribuimos y apoyamos el carnaval de Ocaña y nos echamos agua y maicena y disfrutamos y damos buen testimonio allá y nos metemos. Un hermano dijo eso y yo creo que más de uno le sonó, ¿cierto? Y si habían jóvenes, uy sí, qué buena idea. Así podemos ¿qué? Atraer a más jóvenes que están allá en los carnavales y los atraemos para acá, vámonos. Este es el mismo caso de David. Quiso imitar a los filisteos y no hacer caso a la palabra de Dios. Era David un creyente nuevecito, neófito, apenas estaba conociendo a Dios o tenía años de ser creyente. Tenía 8 años de ser rey, o sea que tenía bastantes años de ser creyente. Esto no le pasa a los nuevos, esto nos pasa a todos cuando no hacemos caso a la palabra del Señor. Dejamos la palabra de Dios a un lado y queremos acercarnos a Dios como a mí me parece, bajo mis criterios, mas sin importarme lo que Dios dice. En segundo lugar, utilizando una estrategia riesgosa. Miren que repite 2 veces el pasaje, que la casa de David estaba situada en un ¿qué? En un collado. ¿Por qué era una estrategia riesgosa? Porque podía suceder lo que sucedió, que los bueyes ¿qué? Trastabillaron. Y yo ahora dije que la palabra de Dios decía que había que transportar el arca en bueyes y el arca había que transportarla en bueyes, ¿o en qué era? En los hombros. Me equivoqué y ninguno me corrigió. Ninguno dijo nada. O sea que si el arca lo tuviéramos acá, cualquiera hubiera hecho caso y lo hubiéramos montado. Porque como lo dijo el predicador, así debe ser. Y suele pasar así, y no lo hice adrede, me equivoqué de verdad. Pero como lo dice el predicador, así debe ser y no nos interesamos. ¿Por qué? Por ir a mirar la palabra de Dios. Una estrategia riesgosa, porque los bueyes trastabillaron y el arca fue a dar al piso y un hombre quiso ¿qué? Ayudar y sostenerla, y este hombre padeció, murió. ¿Cómo lo podemos aplicar al día de hoy? ¿Qué más riesgoso puede ser que acercarse a Dios y querer estar en la presencia de Él teniendo un pecado en nuestra vida? ¿Qué le pasaba a las personas que querían acercarse o a los sacerdotes que querían entrar al lugar santo con pecado? ¿Cómo entraban? Con un lazo, porque lo más seguro era que allá ¿qué? Que allá morían. ¿Qué es más riesgoso que acercarnos hoy en día a la presencia del Señor con un pecado en nuestro corazón? Pero no importa, venimos los domingos y nos sentamos y cantamos y alabamos y estamos en pecados graves. Y mire que el solo hecho de llamar pecado grave a uno y a otro no, es sinónimo de que está algo mal en nuestra vida.
Porque de pronto lo que estoy es mintiendo, estoy metido en un chisme o algo, no importa, voy a la iglesia y no siento que estoy tan grave. Pero si es adulterio o fornicación lo que estoy haciendo, entonces vengo de pronto un poquito más cohibido, pero se me olvida y aquí hago que adoro a Dios y vuelvo y me voy y no pasó nada. Eso es una estrategia ¿qué? Riesgosa. Es una estrategia riesgosa querer acercarse a Dios de esta manera. Otra estrategia que utilizó el rey David, la estrategia de la inclusión. ¿Está mal la inclusión? No, debemos aceptar a las personas, pero cuando hablo de la inclusión, hablo a como lo hablan hoy en día los gobiernos progresistas, de querer hacernos ver bien lo que está mal. Y en este caso los que debían transportar el arca eran los levitas, pero aquí apareció Usa y Ayo, hijo de Abinadab, y seguramente David en el afán de querer llevar el arca a su ciudad les pidió el favor a ellos y ellos iban dirigiendo como si fueran levitas y pasó lo que sucedió. Por eso hoy en día cada quien debe servir donde Dios lo esté ¿qué? Colocando. Tener claro que a Dios nos acercamos es con santidad. El pueblo que habitaba alrededor del tabernáculo disfrutaba de la presencia de Dios porque tenía que vivir en santidad. Cada vez que se equivocaron, el juicio de Dios vino, la tierra se abrió, se comió a algunos, otro día unas serpientes aparecieron, picaron a otros, y cada vez que se equivocaban y no hacían caso, la justicia de Dios recaía sobre ellos y no la disfrutaban, sino que la padecían. ¿De qué otra manera quiso llevar David el arca? Con una estrategia emocionalista. Miren, estaba haciendo todo mal lo estaba haciendo David, pero desde el verso 4 hasta el verso 6 vemos que David creía que iba ¿cómo? Bien, danzando, adorando, bailando, qué felicidad porque llevaban el arca creyendo que Dios estaba agradado, hasta que pasó lo que él nunca se imaginó que sucedería. Y en segundo lugar es David intentó acercarse a Dios sin hacer caso y padeció la justicia de Dios. Una pregunta para que apliquemos a nuestra vida. En estos momentos, ¿estamos disfrutando la justicia de Dios o la estamos padeciendo? ¿Estamos gozosos porque la justicia de Dios es un deleite en mi vida o la estoy sufriendo? ¿Cómo estoy en relación con la justicia de Dios? Miren, la estrategia de David generó la circunstancia que trajo el juicio de Dios. Esa estrategia de David fue la que originó que esos bueyes trastabillaran y que Usa, queriendo hacerle el favor a Dios, metiera la mano para no dejar caer el arca al piso y Usa lastimosamente murió. ¿Cuántas veces hemos querido ayudar a Dios? ¿Cuántas veces hemos querido acercarnos a Dios a nuestra manera creyendo que le estamos ayudando? Esto es peligroso y podemos terminar padeciendo la justicia de Dios. También dice, la estrategia de David generó las consecuencias que trajo el juicio de Dios. ¿Qué consecuencias trajo este juicio de Dios a raíz de la desobediencia de David? En primer lugar, la muerte de Usa. El capítulo 7 dice, Usa murió al instante, ni se dio cuenta qué le pasó. En el versículo 8, la tristeza de David. ¿Cómo venía David? Feliz, feliz, bailando, alabando a Dios. ¿Cómo terminó? Triste. Verso 9, otra consecuencia que trajo la desobediencia, el temor, le dio miedo. Yo no puedo estar delante de ese arca. Ese arca nos va a terminar ¿qué? Matando a todos. Trajo temor. Cuando yo trato de acercarme de una manera equivocada a Dios, termino ¿cómo? Triste y teniendo un temor no como el que la Biblia habla que debemos tener, sino un miedo aterrador de, ese Dios que nosotros tenemos es muy terrible, ese Dios hace unas cosas impensadas. Eso es lo que sucede cuando tratamos de hacer las cosas según nuestro criterio. Miren, David ya venía haciendo sus primeros pinitos de comportamiento de impío. Pasó de ser un hombre conforme al corazón de Dios a tener comportamientos de ¿qué? De impío. Dice que la ley decía que el rey no debía casarse con muchas mujeres y David con la que se iba atravesando se iba ¿qué? Se iba casando, haciendo alianzas, teniendo hijos y empezó a cometer pecados, a desobedecer y a padecer la justicia de Dios. Y todo esto terminó ¿en qué? En que un día
no obedeció a la palabra de Dios al ir a la guerra, a la batalla con el pueblo de Israel, y se quedó en la terraza, ¿qué? Haciendo ocio seguro. Y se asomó a la terraza y vio a una mujer hermosísima. Cometió un pecado terrible. Adulteró y mató al esposo de la muchacha de Betsabé, a Urías. David, el creyente David, mató, adulteró, mintió. Y cuando el profeta lo viene a amonestar con la parábola, ¿qué le dice? Un hombre rico tiene muchas ovejas, hay un hombre pobre que tiene una sola. Este hombre rico mató la oveja del pobre para hacer una comida, y dijo David que el desgraciado pague 4 veces lo que hice. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? David, ¿de dónde hizo este juicio? De la ley. Conocía la ley, que pague 4 veces. Pero recordó la ley, ¿para qué? Para juzgar al otro. Pero para tenerla en cuenta cuando él iba a hacer las cosas, no la recordaba. Y el profeta Natán le dijo, y con esto terminamos el primer principio: por tener en poco la palabra de Dios has pecado. Hacer caso nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. David terminó padeciendo la justicia de Dios, pues 4 veces pagó según la ley de Jehová, según lo que él mismo dijo. Murió el hijo producto del adulterio entre Betsabé y él. Murió Amnón a manos de Absalón. Murió Absalón a manos del general de David, y murió Adonías a manos de Salomón. 4 hijos de David murieron. Eso es padecer la justicia de Dios. Eso es padecer la justicia de Dios de una manera que terrible. ¿Queremos nosotros padecer la justicia de Dios o disfrutarla? Si la queremos disfrutar, ¿qué hay que hacer? Caso. Si la queremos padecer como la padeció David, ¿qué hay que hacer? No hacer caso. ¿Es decisión de quién? De nosotros. Segundo principio: hacer caso nos lleva a disfrutar de las bendiciones de Dios. Mire lo que dice el verso 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca. Está ahí. ¿Quién se llevó las bendiciones que debió haber recibido David? Obed-edom. Miren, hacer caso nos lleva a disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero en este caso, como David no estaba haciendo caso, no las estaba disfrutando. Las estaba viendo ¿cómo? De lejos, en el vecino, en el paisano. David se privó de la bendición de Dios en su ciudad. No pudo llevar el arca ¿a dónde? A la ciudad de David, a Jerusalén. Y en este caso no pudo llevar la bendición de Dios a su casa. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos privando de la bendición de Dios a nuestros familiares por no hacer caso a la palabra de Dios? Porque fuera que nos priváramos nosotros mismos, pero privamos de la bendición de Dios ¿a quiénes? A nuestros familiares. Privamos de la bendición de Dios por nuestra desobediencia. Esta otra: David se privó de la bendición de Dios por un tiempo. ¿Cuánto tiempo se privó David de la bendición? 3 meses. Y David se privó de la bendición de Dios en su vida, de poder estar delante de la presencia de Dios y poder disfrutar lo que él tanto anhelaba, que era llevar el arca. ¿A dónde? A su ciudad. ¿Estamos disfrutando las bendiciones de Dios o no las estamos disfrutando? Recuerden, para disfrutar las bendiciones de Dios debemos hacer caso, porque las bendiciones de Dios están en la presencia de Él, en su presencia. ¿Cómo vamos hasta acá? Hagamos un examen, hay una evaluación. Vamos a levantar la mano, no, mentiras. ¿Quiénes están disfrutando de la justicia de Dios ahí internamente? ¿O quiénes están, uy, Dios mío, ya quita tu mano de encima mío, ya estás dándome muy duro? Pero no es que Dios dé duro y que sea muy larga la disciplina, sino que es que yo me mantengo en mi rebeldía. Yo tuve el juicio de Dios encima por varios años, y lo que hacía era renegar de Dios, pelear con Dios, hablar mal de los líderes de la iglesia. Y el problema lo tenía ¿era quién? Yo.
la justicia de Dios dándome duro, no la disfrutaba, la padecía, sin tener las bendiciones de Dios, sin poderlas disfrutar. Decidí en algún momento de mi vida hacer caso y volver a la palabra del Señor, escudriñar la Escritura y volver a Dios. Y hoy estoy disfrutando de las bendiciones del Señor. Las estoy disfrutando, con secuelas todavía del pasado, pero las estoy disfrutando. Estoy disfrutando de una mujer que el Señor me regaló maravillosa y sufrí las consecuencias por este mismo tema muchas veces, pero hoy las estoy ¿qué? Disfrutando. Y estoy entre algodones y estoy rico ahora, estoy sabroso, no me las creo. Nos sentamos a veces a hablar con Marcia en la casa y yo la miro y veo el deseo de ella de estudiar la Biblia, de estar en la casa juiciosa, de atenderme. Y yo la miro y yo, gracias Dios, qué bendición. Después de tantos tropiezos, de tanta justicia de Dios encima mío, hoy puedo disfrutar de su justicia y de sus bendiciones. Entonces, ¿vamos a hacer caso o no vamos a hacer caso? ¿Cuántos luchamos con hacer caso? ¿A quién no le han dicho? Haga caso. ¿A quién no le han dicho? ¿O quién no se lo ha dicho a un hijo, a un nieto, a un vecino? Haga caso, hombre. ¿Ah? A todos, ¿cierto? ¿Luchamos con hacer caso? Todos, todos. De niños sí luchábamos con hacer caso, ¿cierto? Ahora de adultos, más. Porque de niños no teníamos conciencia de todo lo que sabemos ahora de la Biblia. Y ahora entre más conoce uno al Señor, pues más caso debe uno hacer con todo lo que uno encuentra de parte del Señor. Tercer principio, hacer caso nos lleva a disfrutar de la adoración a Dios. David iba contento danzando, ¿no? Voy adorando a Dios. Te alabarán, oh Señor, iría cantando. ¿Y qué le pasó? Se le murió el que iba con él ahí al lado. No disfrutó ¿de qué? De la adoración a Dios, la padeció. Pero miren que en el verso 12, la segunda parte dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. ¿Cómo así que ahora sí la llevó? ¿Cómo la llevó? ¿Qué hizo? ¿Por qué ahora sí la pudo llevar? ¿Por qué ahora sí está disfrutando de la adoración a Dios? Seguramente tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que hacer caso. Y para hacer caso le tocó ¿qué? Ir a las Escrituras a ver cómo era que la tenía que llevar. Miren lo que pasa acá. Después de haber padecido la justicia de Dios, ya vemos a un David más cauteloso, más prevenido, ya no a la ligera, caminando rápido, sino que despacito. Y yo hoy estudiaba esto a mediodía y se me vino lo que está pasando ahorita en el Catatumbo. ¿Se han escuchado los campos minados que están encontrando? Por todo el Catatumbo, qué peligro, ¿cierto? ¿Quién en un campo minado sale corriendo? Al que le gane, el que llegue primero, el que llegue el último gasta las 11. ¿Quién sale corriendo para no llegar de último? Ninguno. Y el que se atreva a pasar, ¿cómo pasará? Despacitico, ¿cierto? Miren lo que dice acá el verso 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado ¿qué? 6 pasos. O sea que David vio que ya empezó el arca a andar otra vez la segunda vez. ¿Y David qué estaba? Contando. 1, 2, 3. ¿Y a qué hora se muere el primero? 6. Uy, no, paren, celebremos, adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios. El Señor ya nos perdonó, ya nos va a permitir llevar el arca a nuestra ciudad. Miren, para disfrutar de la justicia, la presencia y la adoración a Dios, debemos caminar ¿cómo? Con cuidadito, con cuidadito. ¿Cómo son sus devocionales? ¿Por qué se caracterizan sus devocionales? Bueno, los que hacen devocionales, ¿cómo se caracterizan? ¿Cuánto demora un devocional nuestro? ¿A qué horas hace usted el devocional? 1 hora mínimo. Por allá alguno que haya escuchado, uy, 1 hora. Yo me demoro 3 minutos. O otro día 1 hora, yo me demoro 2, ¿cierto? Hay diferencias. El que hace, ¿qué es eso? El devocional. ¿Qué es un devocional? Hay que leer la Biblia todos los días. Miren, muchas veces leemos la Biblia ¿cómo? Corriendo. El sábado antepasado tuve el privilegio de predicar en la oración, culto de oración, y me correspondió eso. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores.
hacedores de la palabra. Y una de las características de aquel que no recibe la palabra de Dios de una manera de vida es que no la recibe de una forma atenta. Atenta. ¿Qué tal si hiciéramos un examen ahorita ya fuera en la puerta? ¿Cómo se llamaba la enseñanza? ¿Qué título llevaba la enseñanza? ¿Cuál fue el segundo punto? ¿En qué terminó la enseñanza? No, ¿saldríamos bien? Ayúdame, ¿qué fue lo que dijo ese muchacho que estaba allá? Yo estaba pensando en que mañana es lunes y me toca madrugar otra vez a trabajar. David lo entendió y empezó ¿cómo? Como entre un campo minado, a escudriñar las escrituras, a mirar qué dice Dios de cómo me puedo acercar a Él, cómo lo agrado, qué le gusta a Él, qué quiere Él que yo haga, qué quiere Él que yo deje de hacer. ¿Sí se hacen todas esas preguntas cada vez que leen la Biblia? O leen el pasaje y en la tarde se van a acordar de lo que leyeron y no se acuerdan. Voy a poner la ilustración que les dio mucha risa a los hermanos el sábado pasado en la oración. Dice que el que no recibe la palabra de Dios de manera atenta es como el que se mira en un espejo y se va y después se le olvida cómo era. Eso es absurdo, ¿cierto? Que se me olvide. Yo puedo... Salieron a la calle con un rulo, con un pedazo de papel higiénico aquí, mojado porque se cortó y se lo puso para que no le saliera más sangre para estancarla, y en el centro saludando a todo el mundo con el papel higiénico lleno de sangre aquí pegado, porque no se miró de forma ¿qué? Atenta. Pues vean, les voy a echar un cuento de una señora que yo conozco. Yo trabajaba en un negocio de celulares y la señora llegó porque el negocio era de la hija, y la señora se sentó y se puso a hablar conmigo, una hermana de otra congregación, hermana. Y cuando yo la miré, tenía una zapatilla marrona y la otra negra. Ay, mire, se puso. Uy, qué pena, estuve en Crediservir, di vueltas por todo el centro. Uy, no. Y la hija, mamá, ¿cómo sos de distraída? Y se paró y dijo, lo peor es que una es más alta que la otra. Eso es no estar uno atento a nada. Uno con un zapato de un color o de otro, pues va uno normal. Pero un zapato más alto que el otro, uno lo siente, ¿cierto? Esta señora no se dio cuenta y anduvo por Crediservir, el parque, llegó. Pues así nos dé risa y suene chistoso, así somos muchas veces, pero ¿cómo? Con el estudio de la palabra, y así de absurdos nos vemos y así de chistosos nos vemos, porque leemos acá que no hay que adulterar, que el que mira a la mujer del otro ya es adúltero, y en la calle se nos van los ojos. Y se nos presenta un problema y lo primero que se nos viene a la cabeza es una mentira para que no se den cuenta. Así de absurdo nos vemos, y así se reirá el que sabe que somos creyentes y estamos así de mal, veme que cristiano, y así nos verá Dios. Uy, no. Pues miren, David recompuso su camino y pudo disfrutar de la adoración a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a primer libro de Crónicas, capítulo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Miren lo que dice el verso 2 de primer libro de Crónicas, capítulo 15. Es la misma historia. ¿Cómo así que ahora David sí pudo llevar el arca a su ciudad y no pasó nada? Pues vamos a leer el verso 2. Dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino ¿por quién? Por los levitas. Esto era lo que decía la ley, esto era el orden. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces miren, hermanos, hacer caso nos lleva a disfrutar de la adoración a Dios por lo siguiente. En primer libro de Crónicas, capítulo 15, nos damos cuenta que la verdadera adoración a Dios está relacionada con 5 aspectos fundamentales. Adorar a Dios, lo enseñaba Elmer esta mañana. La vida espiritual o la adoración a Dios no es la bullaranga, las luces, los colores, el humo. Y hoy sí me sentí ministrado. Uy, cómo estuvo este culto, esta adoración impresionante. Pero las canciones con letras que no adoran a Dios, no se escudriña la letra que dice. Uy, cómo estuvo hoy, soy un adorador de Dios. Y dijo Elmer, y salen a la calle y son guaches, se portan mal con sus papás, con sus esposas, tratan mal a sus hijos. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios está relacionado con lo siguiente, con el conocimiento de la palabra. Si usted no conoce a Dios, usted nunca va a poder adorar a Dios,
Porque usted podrá estar cantando un vallenato de Diomedes Díaz creyendo que lo está ¿qué? Que está adorando a Dios, porque usted no sabe. Hubo un tiempo que cuando este cantante salió de la cárcel sacó una canción que como que apuntaba como para Dios, y más de un cristiano contento porque como son fanáticos, hermanos creyentes, fanáticos ¿de quién? De la música de Diomedes. Entonces por fin Diomedes se convirtió, vamos a poderlo escuchar al hermano Diomedes. Y la canción mezclaba un montón de cosas, pero como no se conoce la palabra de Dios, no se disfruta ¿de qué? De la adoración a Dios. En segundo lugar, con la práctica de la palabra, ya no solamente que debían ser los levitas, sino que debía ser la familia de Coat, o sea, era una familia específica, no era cualquiera. Pero ahora, ¿por qué con la práctica de la palabra? Dice el verso 12, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. No solamente conocer, sino poner en práctica la palabra de Dios. Podría ser muy levita, pero si no estaba santificado delante de Dios, lo mismo que a Usa le iba a suceder. No solamente es conocer la palabra de Dios. La denominación Alianza se caracteriza ¿por qué? Porque es el pueblo de ¿qué? Dice el lema, es el pueblo de la palabra. Porque nos sentimos orgullosos que conocemos la Biblia, que nosotros sí estudiamos la Biblia. Dígame a ver cuál es el versículo y se lo digo en griego, hebreo, arameo, lo que usted quiera. ¿Qué verbo? Pasado, presente. Somos duros, expertos. Cuando estudié en el instituto y estaba nuevo, teníamos un amigo muy querido que hoy está totalmente apartado de la presencia de Dios, no obedece a la presencia de Dios. Lo quiero y me duele verlo como está. Una capacidad intelectual impresionante, un duro. Y un día me dio una clase de un versículo de los Romanos en hebreo, en griego, perdón, en el idioma original, borracho. Y me da mucho pesar con él, porque conoce mucho y es un duro. Estudió en el instituto, pero hoy está lejos de la presencia de Dios. Cuando asistía, nos encargaban de las células a Tito Durán, a esa persona y a mí, y estábamos enseñando el libro de Romanos y llegamos a una célula de jóvenes en Juan 23, y un día enseñaba a Tito, otro día enseñaba yo y otro día enseñaba él. Y el día que llegó a enseñar, llegó sin la Biblia. Entonces Tito le dijo: ¿qué pasó con la Biblia? Hoy te toca enseñar. Y dijo: la tengo acá. Se sabe el libro de Romanos de memoria, todo. Todo se lo sabe de memoria. ¿Conoce la palabra de Dios? Sí. ¿Está disfrutando de la presencia de Dios? No. ¿Está disfrutando de las bendiciones de Dios? No. ¿Está disfrutando de adorar a Dios? Menos. Y cada vez su pecado ¿lo qué? Lo lleva a comportarse peor, a comportarse peor. La práctica de la palabra: santificaos, vivan la palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Con el reconocimiento de la palabra, el verso 13 dice: pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David entendió: Usa murió y sufrimos, padecimos, y por 3 meses nos perdimos la bendición de Dios porque no hicimos caso. El Señor nos quebrantó. Eso es reconocer la palabra de Dios. Y por último, yo adoro a Dios no solamente cuando conozco la palabra, cuando la practico, cuando la reconozco, sino cuando vivo según el orden establecido por ella. Mire que el verso 22 del capítulo 15 dice: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era ¿qué? Entendido. O sea, David empezó a tener cuidado de todo. Si vamos a adorar a Dios, que el que dirija la adoración a Dios sea alguien que sea ¿qué? Entendido en esto. Y las trompetas las van a tocar los sacerdotes, porque Dios dijo que la tenían que tocar los sacerdotes. Y los porteros tienen que ser fulanos, porque Dios dijo que tenían que ser fulanos. Y el día que vayamos a transportar el arca, que sean los coatitas, cuidadito que lo haga otro. Empezó a ¿qué? A ordenar todo según no lo que él pensaba porque le había ido mal, sino según lo que Dios había establecido en su palabra. Miren, todo esto llevó a que el pueblo se alegrara por disfrutar de la presencia de Dios,
con total disfrute, alegrándose porque por fin habían traído el arca de Jehová a su tierra y experimentar que Dios mismo los estaba ayudando. Miren lo que dice el verso 25. Dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¿Quién se encarga de ayudarnos cuando estamos siendo obedientes? Dios mismo. ¿Quiere ser usted tener esa ayuda de Dios en todo lo que haga, o quiere más bien recibir el juicio de Dios? David padeció el juicio de Dios, pero después recibió ¿qué? La ayuda de Dios cuando recompuso su camino. Como conclusión, hermanos, el arca que representaba la presencia de Dios, la manifestación de Dios aquí, desapareció tiempo después. Se tiene referencia del arca hasta el reinado de Salomón, y al parecer se perdió cuando fueron exiliados y llevados a Babilonia. Cuando se mira el listado de todos los utensilios que llevaron la gente de Babilonia de Israel, el arca no aparece. Y yo hago una pregunta: ¿cuántos de los que están acá quisieran que el arca apareciera o tener el arca en la casa? Esta sí, levantemos la mano. ¿Quién quisiera que el arca estuviera en la casa de nosotros? William, el único William. William, te la llevas, si aparece te la llevas, nadie más la quiso. Vean, no hubo que subastarla ni nada. Bien. Entonces miren, ¿quién no quisiera tener el arca y que cuando tiene usted un problema con un vecino sale con el arca? A ver, aquí llevó el arca, que con el arca nadie se puede meter. O quién necesita hacer un negocio o cualquier cosa y acude al arca porque el arca lo dirige qué hacer y qué no hacer. ¿Quién no lo quisiera, cierto? Pero vean, ya no es necesario. Después del exilio todo empezó a apuntar a un hombre especial. La manifestación de Dios vendría ya no por un objeto, sino por un hombre. La presencia de Dios se manifestaría a nosotros ya no por una simple reliquia como ellos la tuvieron, el arca como una reliquia, sino por un hombre. ¿Saben qué hizo el pueblo de Dios durante ese tiempo que el arca no estuvo y ese hombre no apareció? Se acercó a Dios. Si se alejaron de Dios y dejaron el arca botada, ¿ustedes qué creen que hicieron cuando el arca desapareció? Ahí sí que ese pueblo se alejó de Dios. Entonces miren, hermanos, si la presencia de Dios ya no se manifiesta en el arca, sino que se manifiesta a través de un hombre que vendría pero que ya vino, ¿qué relación pudo existir entre ese objeto sagrado y el hombre que estamos mencionando? Vamos a mirar algunas características del arca. El material del arca era de madera de acacia, pero recubierta de oro puro. Dice que el propósito del arca era que ahí era donde se mediaba entre Dios y los hombres. El arca era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y hablaba con Moisés. ¿Qué había en el arca? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y un poco de maná. El propiciatorio, ¿a qué apuntaba el propiciatorio? Cubría el arca y era de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas hacia adentro. ¿Cómo era el transporte y el acceso restringido? No podía tocarse directamente, debía ser transportada con varas por los levitas, y el sumo sacerdote era el que entraba una vez al año y tenía que entrar muy pero muy preparado. Y Dios se manifestaba en la nube sobre el arca. ¿Esto cómo se puede relacionar con el hombre en mención? Con el hombre que apuntaba ya a que la presencia de Dios vendría era a través de él. Pues no era solamente el arca lo que apuntaba a él, el tabernáculo mismo, David mismo, Moisés, la ley, todo apuntaba a este hombre. El pueblo de Israel debía olvidarse del arca y empezar a pensar ¿en quién? En este hombre que iba a venir y que los profetas estaban anunciando. Pero ¿quién es este hombre? ¿A quién apuntaba el Antiguo Testamento? El arca era un tipo de ¿quién? Mire que en segundo libro de Samuel, en el pasaje que estamos estudiando, dice lo siguiente, el verso 2, vamos a leerlo de nuevo. Dice: y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines.
Pues miren, Isaías 6:1 nos da una pista de cuál era este hombre. Dice Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías describe una visión gloriosa de Jehová en su trono. Isaías vio a Jehová en su trono, con ángeles alrededor que le cantaban: santo, santo, santo. Este pasaje de 2 Samuel 6:2, de Isaías 6:1, es clave porque en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 12, el apóstol Juan dice que Isaías vio la gloria de este personaje y habló de él. Dice que el pueblo de Israel no creyó en el personaje que había de venir, y que Juan utilizó un pasaje de Isaías capítulo 6 y dice: esto fue lo que dijo Isaías: los voy a enceguecer para que con sus ojos no vean y para que no reciban la sanidad. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces miren, si en 2 Samuel 6:2 se dice que el nombre invocado en el arca era Jehová de los ejércitos, y en Isaías 6 y en Juan 12 vemos que Jehová de los ejércitos es el mismo personaje del que Juan hablaba, entonces el nombre invocado sobre el arca es de quien Juan estaba haciendo mención. Esto significa que el nombre invocado en el arca de Jehová es el nombre ¿de quién? De Jesús. El nombre que invocaban y que adoraban delante de la presencia del arca de Jehová era el nombre ¿de quién? De Jesús. Ahora, ¿cuántos quieren tener el arca en la casa? Ya la tenemos. Porque el Señor, ¿cuántos tienen al Señor en su corazón? Ya no es el arca, sino que vamos ¿con quién? Con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Creador de todo lo que existe, con el que llama a los peces que salten a las redes, con el que camina por encima de las aguas. ¿Quién no está feliz de que la presencia de Dios ya no esté fuera de usted, sino ¿dónde? Dentro. ¿Quién no le da gloria a Dios por esto? Pero a pesar de esto, muchas veces padecemos la justicia de Dios, porque si era peligroso llevar el arca de una manera inadecuada, cuánto más peligroso es comportarnos de maneras inadecuadas teniendo la presencia de Dios ¿dónde? Dentro de nosotros, dentro de nosotros. Y miren, por allá hay alguna secta que dice que Jesús es la primera creación y que Jesús no es Dios. Pues acá con esto acabamos de ver que Jehová es el mismo que Jesús. Y en Apocalipsis dice lo siguiente: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Pregúntele a un testigo de Jehová quién es el alfa y el omega. ¿Quién es? Para ellos, Jehová. Jesús no es, cuidadito con esa equivocación. ¿Quién es el primero y el último? Jehová. Jesús no es. Pero ese que es el alfa y el omega, el primero y el último, es el mismo que estuvo muerto y ahora ¿qué? Vive. Y hágale esa pregunta a un testigo de Jehová y verá que ahí lo deja. Porque Jesús es el mismo que Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, ya Dios vino a vivir acá con nosotros. ¿Qué significa el nombre de Manuel? Dios con nosotros. Esto quiere decir que ya no debemos anhelar el arca, ya que esta era solo un símbolo de la presencia de Dios. Ahora con el Señor Jesucristo es Dios mismo quien vino a morar entre nosotros. ¿Cuántos tienen el papelito que les dieron? ¿Qué versículo dice ahí? ¿Cuál? Juan 1:14. Juan 1:14, ¿cierto? La hermana que me preguntó que cuál era el versículo para anotar un papelito me dijo: ¿qué relación tiene eso con la obediencia? ¿Qué dice Juan 1:14? Leámoslos todos, que todos lo tenemos ahí en el papelito, a la cuenta de 3. Juan 1:14, el que no la tiene, léalo. Juan 1:14, a la 1, a las 2 y a las 3.
Qué bonito, ¿cierto? Aquel verbo fue hecho carne y vino acá y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Y ese pasaje lo que nos quiere decir es que Jesús vino y armó su tienda, su tabernáculo aquí y habitó entre nosotros. Y miren, ¿se acuerdan que les decía ahora que Marcia ha sido una bendición en mi vida? Yo hago el devocional a la mañana, Marcia también lo hace, pero Marcia en la noche me hace hacer otro devocional. ¿Cómo que se llama? Ama a Dios grandemente. Me las he escuchado todas, me pueden preguntar las mujeres que están ahí escuchándolos. Qué bendición en estos días. Esa señora Nancy, ¿es que se llama? Nancy decía: el milagro más maravilloso es que el Creador, el Dios Santo, omnipotente, se haya ¿qué? Encarnado y viniera a esta tierra. El Creador se hizo una criatura y dejó sus palacios de marfil, sus calles de oro para venir y habitar en esta tierra podrida por el pecado. Vino y habitó entre nosotros, nació en un pesebre horrible, en un pesebre horrible. Fue perseguido y lo quisieron asesinar desde niño. Lo torturaron, lo persiguieron, lo humillaron, lo escupieron hasta que lo asesinaron. El Creador. Las criaturas asesinando ¿a quién? Al Creador. Y ellas decían: ¿saben por qué Él lo hizo? Por obediencia al Padre. Por obediencia al Padre. Vino y habitó entre nosotros por obediencia al Padre. Y decía ella: para llevarnos a ser como Él. Se hizo como nosotros. Se humilló a sí mismo. Y vino a padecer para que nosotros, los que nunca hemos disfrutado de estar directamente en la presencia de Dios allá, porque los únicos que pudieron disfrutar de eso fue Adán y Eva, entonces Jesús, que siempre habitó desde la eternidad pasada con el Padre y disfrutó de su presencia, se vino desde allá ¿a qué? A venir a nosotros para llevarnos a lo que nosotros nunca lo hemos podido disfrutar. Nosotros no sabemos lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas, ni sabemos qué es el disfrute de la presencia de Dios a plenitud, porque nunca la hemos tenido, porque este cuerpo nos cohíbe. Nunca hemos entendido qué fue lo que disfrutó Adán y Eva. ¿Dónde? En el Edén. Se ha puesto a pensar, después de que Adán y Eva pecaron, el primer día que Adán de pronto le dio un cólico: uy, ¿esto qué es? Mientras estuvo en el Edén, ¿qué? Nunca le dio nada de esto. El primer día que le dio envidia: uy, ¿qué es esto que estoy sintiendo? El primer día que tuvo un dolor o que se enfermó, porque no sabemos qué es estar en la presencia de Dios a plenitud, porque ellos nos condenaron a vivir lejos de la presencia de Dios. No lo sabemos. No sabemos qué es escuchar a Dios audiblemente, porque el pecado de Adán lo hemos heredado ¿quiénes? Todos. Pero si dejáramos la enseñanza ahí quedaría esto muy triste, ¿cierto? Muy terrible. Pues miren, ahora esto que tiene que ver en la obediencia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues que el Señor Jesús se hizo obediente a su Padre para venir a sufrir acá. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros. A esto apuntaba la enseñanza de esta mañana de Elmer. Incluso me llamó mucho la atención que cuando el hermano Israel salió a orar, la primera frase que el hermano Israel dijo en medio de la oración fue: la mayor bendición que un hombre puede, la mayor riqueza que un hombre puede tener aquí en la tierra es disfrutar de la presencia de Dios. Y yo decía: uy, yo voy a enseñar de eso esta tarde. Y Elmer también apuntaba a todo esto. Entonces, mis hermanos, a los creyentes, ¿cuántos de los que estamos acá somos creyentes? Levantemos la mano los que somos creyentes. Si usted es creyente realmente, usted que levantó la mano y espera seguir viviendo bajo sus propios principios, bajo su propio criterio, como lo hicieron nuestro padre Adán, quiso vivir conforme a lo que él creía, pues sufrirá las consecuencias que padeció ¿quién? David, y que padeció Adán y Sansón y todos los hombres de la Biblia que desobedecieron. Porque no obedecer trae consecuencias, dijo ahorita la hermana Mónica, y la obra de teatro hablaba de eso. Si usted quiere disfrutar de la presencia de Dios, debe disfrutar que Cristo vive en usted y que sea Él quien viva su vida,
porque usted solo nunca podrá obedecer. Eso para los creyentes. Ahora para los no creyentes, ¿se acuerdan lo que les daba risa? Yo digo acá las cosas, pero después yo me pongo a pensar y hola, los hermanos se ríen porque Marcia me dice a mí que yo soy lindo, o sea que me ven feo. Ya no necesitamos que alguien nos vea lindos o bonitos o bellos o hermosos. Lo único que el ser humano necesita hoy en día es que Dios lo vea justo y santo. ¿Cuándo podremos lograr eso la humanidad sin Dios? Nunca. Lo único que necesitamos es que Dios nos vea justos y santos. Y eso solo se logra cuando el Padre Celestial nos ve a través ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Al no creyente, usted nunca podrá acercarse a la presencia de Dios si no acude a la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no acude a la palabra, verá de lejos. ¿Quién veía de lejos? En el tabernáculo le tocaba verlo de lejos. Moisés. Hasta que no hicieron tal cual el libro de Levítico dijo, no pudo ¿qué? Ingresar. Y el libro de Levítico hablaba explícitamente o específicamente del sacrificio de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el cordero, Jesús es el templo. Si usted no quiere mirar de lejos las bendiciones y la presencia de Dios, debe acudir ¿a quién? A Jesús. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El camino y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por nuestras obras. Al no creyente, no es porque se porte bien. Hoy Elmer dijo una frase: ¿nos salvamos por estar en Cristo o por portarnos bien? Pues el único camino es Cristo. Hay una frase muy diciente: el camino al infierno está pavimentado ¿con qué? ¿La han escuchado? El camino al infierno está pavimentado con buenas obras. Todas esas buenas obras que hace el ser humano sirven ¿para qué? Para pavimentar y dejar lisito el camino ¿a dónde? Al infierno. Porque el que cree que se salva por buenas obras está despreciando de la peor manera el sacrificio ¿de quién? De Cristo, porque cree que en sus propias fuerzas se puede salvar. No se puede tener acceso a Dios sin conocer a Jesús, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A los no creyentes, que no se queden como Moisés, mirando la presencia de Dios de lejos, porque quien no se acerca a Dios a través de Jesús sufrirá la condenación eterna. Miremos al Señor y que sea el Señor quien nos justifique y quien nos santifique a través de ese sacrificio maravilloso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Si queremos disfrutar de tu presencia, debemos hacer caso. Perdónanos, Señor, porque generalmente somos desobedientes, no hacemos caso. Merecemos el juicio tuyo, Dios, merecemos el infierno. Pero tú, por tu gracia y tu misericordia, nos bendices y nos das lo que muchas veces no merecemos. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y al que no es creyente, que ponga su mirada en el Señor y que entienda que la única manera de llegar a Él, a nuestro Padre Celestial, y disfrutar con Él por la eternidad, es creyendo que Jesús es el Señor, el Rey, el Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.